Queridos hermanos, qué contentos estamos porque Dios nos da oportunidades de estudiar su santa palabra. Estamos estudiando el gran conflicto y mis hermanos, no se olviden de compartir, compartan con sus amigos. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, vayan a escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. También pongan me gusta. Hoy día vamos a estudiar la luz brilla en la oscuridad y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque eres la luz del mundo. Gracias, Señor, porque estás brillando en nuestros corazones. Estás haciendo que nuestros corazones deseen aprender más y más de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Ayuda también a nuestros hijos, Señor. Cuídales y que tu bendición esté con ellos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Juan 12:35. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Caminen en la luz. El primer día de la semana titula La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. En este gran conflicto que la humanidad está viviendo entre Cristo y sus aliados y Satanás y sus aliados, no hay punto intermedio. O estás con Cristo o estás con Satanás. Y Cristo tiene sus características especiales. Satanás también tiene sus características especiales. Vamos a ver, miren lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué clase de camino es Cristo? Miren lo que dice Mateo 7:13 y 14. Esta parte: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Cristo es el camino a la vida. ¿Qué más es Cristo? Cristo es la verdad y la vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es Satanás? ¿Cómo es el enemigo? Juan 8:44, miren lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, Cristo es el camino a la vida. ¿Qué clase de camino es el camino del diablo? El camino en el que los deseos de él queremos hacer. ¿Qué clase de camino? Miren lo que dice: y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, Satanás es el camino a la perdición. ¿Qué más de Satanás? Él ha sido homicida desde el principio. Homicida. Jesucristo es la vida. Satanás es la muerte desde el principio. ¿Qué más? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás entonces es
padre de mentira. Jesucristo es la verdad y Satanás es la mentira. En este gran conflicto vemos que hay una distancia abismal entre Cristo y Satanás, entre el camino a la vida y el camino a la perdición, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Y mis queridos hermanos, la Biblia nos muestra esta gran diferencia y Satanás a veces trata de ocultar la Biblia. Miren lo que dice la hermana de White: la Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en su casa, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Entonces, el dragón que es padre de la mentira, el dragón que lleva a la perdición, trató de ocultar las enseñanzas de la Biblia por mucho tiempo, pero hay una verdad increíble. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la Biblia puede dar libertad. Entonces, la verdad da libertad. La verdad en Cristo, la verdad en el que da la vida eterna. Por eso Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, Cristo dijo que la Biblia da testimonio de Él. Aquí podemos encontrar la comunión con nuestro Cristo. Entonces la Biblia da testimonio de Cristo. Y como la Biblia da testimonio de Cristo, ¿qué es la Biblia? Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia, la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad porque Cristo es la verdad. Pero en esta batalla del gran conflicto, a veces Satanás utiliza la palabra de Dios como la utilizó en el Edén al engañar a Eva. También la quiso utilizar aquí en la tierra con Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 4:6-7. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Satanás quiso utilizar la palabra de Dios para hacer caer a Jesucristo. Pero Jesucristo utilizó la palabra de Dios para vencer a Satanás. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Miren lo que dice la hermana de Huay: bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y ponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del
tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Entonces la palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo, es la verdad, y ahí podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el día segundo dice: cuidado con los lobos salvajes. Hechos 20:28, miren lo que dice acerca de eso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Qué es, mis hermanos, según este versículo? ¿Qué es? Correcto, mirad por vosotros. Miren lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Entonces cuídense a sí mismos, cuídense a sí mismos. Esta otra versión, Palabra de Dios para Todos: tengan cuidado de ustedes mismos. Entonces, en primer lugar, tengan cuidado de ustedes mismos. Cuídense ustedes, cuídense, acérquense a la Biblia, estudien la Biblia, tengan comunión con Cristo, cuídense ustedes, pero no solamente ustedes, sino quienes más. Miren, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden al pueblo de Dios. Cuídense ustedes y cuiden a la iglesia. Cuídense entre todos los miembros de la iglesia en este gran conflicto. Cuídense. ¿Por qué? ¿Por qué pide que nos cuidemos? Mateo 24:24. Miren lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Cuidado que se hagan engañar, cuidado que la iglesia sea engañada. Cuídense y cuiden al pueblo de Dios. Entonces el diablo va a tratar de engañarles. ¿Y cómo vamos a cuidarnos? ¿Cómo vamos a cuidar a la iglesia? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacienten la iglesia del Señor. ¿Qué dice aquí? Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Aquí el Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Cuiden entonces, alimenten y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten a la iglesia, alimenten al pueblo de Dios con lo que está escrito. Digan y hablen de un escrito está. Eso va a alimentar al pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese pedido el apóstol? Hechos 20:29-30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Serán perseguidos ferozmente desde dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, Satanás hará que se infiltren dentro de la iglesia personas
personas que van a hacer daño a la iglesia, que van a perseguir a la iglesia, y eso es lo que Dios nos está tratando de prevenir. ¿Qué más? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Habrá dentro de la iglesia personas que enseñen herejías. Mis queridos hermanos, desde muy temprano los infiltrados por Satanás comenzaron a cambiar la adoración verdadera del sábado al domingo. Comenzaron a hacerse ídolos, comenzaron a hacerse e imponer doctrinas de adoración falsa. Cuidado, los infiltrados van a comenzar a hacer esos engaños. Efectivamente, miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está en acción el engaño, pero nosotros podemos ser triunfadores por medio de la palabra de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la verdad triunfa, el engaño siempre va a perder, porque finalmente Dios destruirá con el resplandor de su venida a Satanás y sus aliados que han tratado de engañar al pueblo de Dios. El tercer día dice: salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15, 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En este gran conflicto entre Cristo y Satanás estamos nosotros, estamos viviendo nosotros, está su iglesia. ¿Y qué es lo que pide Jesucristo? No los quites del mundo, guárdales del mal, ayúdales a vencer. Ese es el pedido de Cristo. Él quiere que nosotros triunfemos, y por eso nos ha dado la palabra de Dios, por eso nos ha dado la verdad, y por eso aquí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No los quites del mundo, guárdales del mal, y tu palabra es la verdad. ¿Cuánto de la palabra de Dios es la verdad? ¿Cuánto? Miren lo que dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. La suma. Toda tu palabra es la verdad. Eso recalca 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la suma de tu palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura está inspirada por
Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve la Escritura? ¿Para qué? ¿Qué poder tiene la Escritura? Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso aquí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia tiene poder para santificar, para transformar nuestros corazones y para prepararnos para hacer obras buenas, para toda buena obra. Por eso Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:130 añade: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces la Biblia alumbra el camino de la salvación. La Biblia nos muestra a Jesucristo. La Biblia es el testimonio de Jesucristo. La Biblia nos lleva a Jesucristo, alumbra nuestro camino hacia la salvación. Y cuando estudiamos la Biblia, cuando el ser humano estudia la Biblia, ¿qué es lo que debe pedir? Miren lo que dice Salmo 119:133: ordena mis pasos con tu palabra. Eso es lo que tenemos que pedir. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué más? Salmo 119:116: susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Qué debo pedir? Susténtame con tu palabra y viviré. Ayúdame con tu palabra, Señor. Ayúdame con tu palabra. Ayúdame a encontrarte. Ayúdame a buscarte mediante tu palabra. Y si hago todo eso, ¿qué dice aquí? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La única seguridad es la palabra de Dios, que es nuestro guía a nuestro Señor Jesucristo. El cuarto día dice: el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Si la palabra de Dios es lumbrera mi camino, si la palabra de Dios es la verdad en Jesucristo, entonces toda la base de mi vida cristiana debería estar en la Biblia. Pero a veces nos aliamos con Satanás y a veces hacemos algunas cosas que no son buenas. Romanos 1:21 y 22, miren lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, conociendo a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. El razonamiento humano está al margen de lo que dice Dios y está aliado con lo que dice Satanás. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando, como Satanás, comienzo a razonar, comienzo a codiciar: oh, yo quisiera ser como Dios. Cuando nos aliamos con Satanás, entonces, ¿qué sucede? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nos hacemos necios. Y cuando nos hacemos necios, ¿qué sucede con nosotros? Isaías 53:6:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces comenzamos a caminar por nuestro camino, por lo que yo pienso, y no porque la Biblia dice, sino por lo que yo razono, con lo que Satanás me induce a razonar en contra de lo que dice Dios. Y pienso y digo, estoy andando bien, pero ¿qué sucede? Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El camino parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado con envanecernos en nuestros propios caminos y en nuestro propio razonamiento. Pero si estamos en ese problema, pero si Satanás está tratando de que nosotros seamos sus aliados y estemos razonando, acercándonos a Él más que a Dios, hay una esperanza grande. ¿Por qué? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sí, podemos habernos descarriado, podemos haber pensado, yo estoy bien, podemos haber pensado y seguir el camino ancho, podemos estar en esa situación, pero más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay esperanza de salvación, hay esperanza de que nosotros podamos volver a Dios. Por eso Él nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, vengan a mí. Y esa es una gran batalla. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a seguir? ¿Voy a seguir a Cristo y sus aliados, o a Satanás a sus aliados? Por eso el quinto día dice, hay una gran batalla por la mente. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás nos ciega, Satanás hace que nuestros sentidos no busquen a Dios. Miren lo que dice el comentario bíblico en el tomo 6, la página 850. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. La principal tarea de Satanás es alejarnos de la verdad, alejarnos del camino, alejarnos de la Escritura, que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás ciega la mente de los hombres y los mantiene en oscuridad. ¿Para qué? ¿Para qué los mantiene en oscuridad? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En este gran conflicto, Satanás quiere mantenernos en la oscuridad para que no conozcamos a Cristo, para que no estemos aliados con nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del Evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Por eso Juan 1, 4, 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo hace resplandecer la luz en los hombres, la luz en las tinieblas. Él es el único que nos puede sacar de la
oscuridad. Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en el conflicto, o somos luz con Cristo o somos tinieblas con Satanás. Satanás, la oscuridad, ya tiene al ser humano en sus lazos. Por eso aquí dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Satanás ya tiene al ser humano preso. Pero según la Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces el hombre es cautivo de la voluntad del diablo, es esclavo de la voluntad del diablo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Miren la diferencia. Satanás nos ciega, él nos cautiva, pero Jesucristo nos pide: vengan, vengan. Él no nos obliga, Él solamente ha venido para que nosotros estemos libres de el enemigo. Por eso Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres? Sígueme. El que me sigue será libre de las tinieblas. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos invita a que seamos libres. Cristo nos invita a que seamos sus aliados. Aquí hay dos cosas que elegir. Somos aliados, estamos con la oscuridad, estamos con el dragón y sus aliados y la oscuridad, o estamos con la luz, estamos con Cristo. ¿Con quién vamos a estar? ¿Con quién vamos a estar, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra elección? ¿O Cristo o Satanás? Mis queridos hermanos, ojalá que Cristo sea siempre nuestra elección. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.